bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Mi nombre es Ángel Monagas y estamos aquí en Caiga Quien Caiga TV. Y por supuesto saludos a todos los que me ven a través de este canal. Saludos a Patricia Poleo y a todo el equipo. Que la fuerza los acompañe. Había decidido yo, ciertamente, no tocar. Fíjense que yo estaba como, vamos a decir, desaparecido de las opiniones, alejado de las opiniones. ¿Por qué estaba alejado de las opiniones? Ciertamente estoy bastante decepcionado ante lo que estamos observando los venezolanos. Los venezolanos, señores, lo que estamos observando es una pelea entre hermanos, un odio entre hermanos que ciertamente no ayuda, no facilita, no contribuye. Y miren que, como lo dije en otro video, en otro canal, nosotros hubiéramos querido que María Corina fuera la candidata o que la señora Corina Lloris, que no fue electa en primaria, pero fue decidida por María Corina, fuera la candidata. Es decir, nosotros estamos claros que cualquier opositor, independientemente de su opinión, es mejor que Maduro. A veces yo noto, y tengo acá una serie de apuntes, que no entendemos que son 25 años para Venezuela. Y fíjense que con dolor se lo expreso porque yo, como muchos que estamos en el exterior, queremos regresar a Venezuela, pero no bajo el actual gobierno, porque evidentemente si yo regreso bajo el actual gobierno, muy probablemente tenga que ser detenido o tendré que callarme todas las cosas que puedo decir acá, caiga quien caiga. Nosotros en nuestros contenidos por lo general criticamos al chavismo y también a la oposición, pero en este momento, en esta coyuntura, por eso es que hago este llamado. Pareciera que muchos venezolanos no entendemos lo que está pasando. Y fíjense, yo en mi columna del viernes, que sale el viernes en el diario Tal Cual, yo digo, ¿por qué está ganando Nicolás? Bueno, simple. Este odio entre hermanos nos está llevando a esta situación. Primero tenemos que entender que las reglas del juego en un gobierno ilegítimo, ilegal, con las características que usted le ponga, no dependen de los actores. Pero de algo yo sí estoy claro. Por mucha trampa, por mucho ventajismo que haga, cualquier opositor, y en eso se equivoca, por cierto, el diario New Herald, acá de Miami, cualquier opositor le gana a Nicolás. El 80% de la población está en contra de Nicolás. Él domina un pequeño sector, lo obliga. Pero es que hay algo peor que eso. Sigo consultando acá mis apuntes. Fíjense, lo he dicho varias veces. Cuando en el 2021 se acordó participar, habían unas reglas del juego. O sea, era imposible. Todos los que acordaron participar en el 2021 sabían que tenían que arreglarse con el tipo. No había de otra manera. Pero no es eso de los que le quería comentar.
en política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar. Y la transición requiere, o sea, el que encabeza un gobierno que está sujeto a transición, él tiene reglas y tiene mecanismos. El veto es válido en esas políticas. Es decir, Pinochet, cuando abandonó el poder de Chile, tenía el poder de veto. No, yo no me voy a arreglar con este, sino con este. Y la oposición chilena, que la acusaban también de muchos de los que se acusa hoy en día, muchos opositores, lo entendió perfectamente. Ahora, ¿qué estamos observando en Venezuela en este momento? Bueno, estamos observando una pelea fratricida, un odio entre hermanos. Todos los días hay programas de opinión en YouTube, en televisión, diciendo uno sobre otro y otro sobre uno. Que si este es ladrón, que si este es corrupto, que si este es delincuente. Las redes, los laboratorios de todos los partidos. Y también, por supuesto, les decía, se interrumpió un poco allá el proceso de la comunicación, los laboratorios del G2 cubano, que existe, no lo duden. Pero cuando un pueblo está decidido, da el paso. Y a veces nos tenemos que preguntar, ¿por qué el pueblo venezolano no da el paso? Algunos dicen, no, por el temor a la represión. Mire, cuando un pueblo está convencido, no le teme a la represión. Lo vimos en Perú, cuando ganó Alejandro Toledo. Lo vimos en Polonia, lo vimos en Ucrania. 11.000 desaparecidos en Chile. Lo estamos observando en Cuba, que claro, después de 60 años, yo no quiero llegar a 60 años, pero pareciera ser que este odio entre hermanos no cesa, no termina. Y fíjense, este odio entre hermanos lleno de rivalidad, de egos, de soberbia, nos demuestra el resentimiento, el enojo. Hay gente que no supera lo que le hicieron en un momento a Pérez, etc. Este odio nos lleva a una conclusión. ¿Saben por qué el chavismo se ha mantenido tantos años en el poder? Siempre ha sido la oposición. La oposición siempre ha sido la causa de que el chavismo se mantenga en el poder, lamentablemente. Y lo estamos viendo desde 1998, cuando salió Alfaro Cero, Irene Sáez, Salas Romer, y ganó Chávez. Y era inevitable para Caldera permitir que Chávez participara, a pesar de que atentó contra la Constitución, porque si no lo hace el pueblo lo hubiera desbaratado. Eso no ha pasado en este momento, a pesar de 25 años de destrucción. Siempre ha sido la oposición. Y lo vemos, repito, en los programas, en todos los escenarios que se presentan. ¿Cuál es? Mire, la estrategia de Nicolás Maduro es simple. Es simple. Y quiero definir esto. Para mí el verdadero concepto de traición, término que se ha puesto de moda últimamente, es permitir que Maduro gane por jugar equivocadamente. Es decir, por estos enfrentamientos internos, por estas posturas prácticamente que hacen irreconciliables a los factores de oposición, que nunca han estado unidos, porque necesitamos una unidad afectiva, no efectista. Por eso, esa es la gran estrategia de Nicolás.
Simple, una estrategia que viene de los romanos. Divide y vencerás. Muy simple la estrategia. Y es lo que ha logrado Nicolás. Y es lo que está logrando en este momento. Mire, hay un hastío, hay un cansancio dentro del propio chavismo hacia Nicolás. Solo falta la unidad, pero la unidad verdadera. Y yo, me disculpan, me perdonan. Incluso me disculpan los laboratorios de uno y otro bando. Yo no entiendo por qué hay una ruta ilegal, pero es la ruta. La ruta lamentablemente no es la que quisiéramos, pero es la que se está jugando. Entonces hablan de rutas paralelas y hablan de insistir en una candidatura. El chavismo no lo va a aceptar. Maduro no lo va a aceptar. Mire, cuando él, independientemente de sus fallas, de sus errores, apoya o lanza, sin decirlo directamente, a un candidato, es porque sabe que todos les van a caer a ese candidato. No crean que Maduro es bruto, lo que no es culto. Y él sabe, ellos saben a lo que están jugando, a la división, al enfrentamiento. Ellos saben que esas diferencias no se van a resolver, porque además esas diferencias parecieran incluso tener un reflejo familiar. Miren la última jugada de Nicolás. Colombia está criticando el proceso venezolano, igual Brasil. Yo les voy a decir algo. No se coman ese cuento. El primer aliado de Nicolás es Gustavo Petro. Y el jefe de campaña de Nicolás es Lula da Silva. ¿Por qué lo hace Gustavo Petro? Gustavo Petro, está claro, hay 7, 8 millones de venezolanos en el exterior y la mayor concentración de venezolanos está en Colombia. Maduro tiene que impedir esos votos de venezolanos en Colombia, que hay alrededor de 2 millones. Suponga usted que voten 500,000 o 1 millón en Colombia. No sé cuánto será el universo electoral, pero sé que es alto. Igual en Brasil hay unos 400,000 venezolanos. Igual en Chile. Entonces Maduro está jugando en connivencia con Petro y con Lula a romper relaciones. ¿O ustedes creen que esas palabras de Petro, porque Petro ahora tomó conciencia? Mire, Petro es la misma historia. Gustavo Petro es la misma historia. Maduro viene y rompe relaciones con él y no van a poder votar los colombianos, los venezolanos que están en Colombia. Lo mismo está pasando en España, donde el registro electoral no funciona. O sea, fíjense a dónde llega la estrategia de estos tipos. Y entonces nosotros seguimos en el pleito chiquito y no nos terminamos de poner de acuerdo. Yo le hago un llamado desde este programa a María Corina, a Manuel Rosales, a los dos principales opositores, vamos a decir. Y entonces empiezan, no, que este es un ladrón. Mire, nada puede ser peor, entiéndanlo, señores, nada puede ser peor que tener un chavista en el poder. Si nosotros tenemos un opositor en el poder, por muchas fallas y errores que él tenga o que permanezcan esas fallas y errores, es más fácil sacar a un opositor del poder que sacar al chavismo que no cree en la democracia. Al menos los opositores, por lo menos todavía se manejan dentro de conceptos democráticos. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que significa 6 años más de Maduro en el poder? Lo que significa para el país, lo que significa para los jóvenes que no le están parando bolas a este proceso. Esa es la verdadera traición. No entender que tenemos que superar ese odio entre hermanos y asumir, taparnos la nariz por un momento,
Después vendrá el tiempo en que dirimemos esas diferencias, en que tengamos que decir y criticar y hacer y corregir y enfrentar y juzgar. Pero primero, la primera tarea de un opositor es unirse para sacar a ese enemigo que se llama el chavismo. Es un poco como el símil de Rusia y Estados Unidos. Si viene una invasión extraterrestre y quiere acabar con el mundo, Rusia y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo por muchas diferencias que tengan. No vamos a empezar, no, porque es que los rusos están de acuerdo con los extraterrestres y ellos son los que lo traen y tal. No, no, señores, es muy simple. Esa es la verdadera traición, la que yo le reclamo a los líderes opositores. Pónganse de acuerdo, porque no hay nada peor que tener a Maduro 6 años más. Se lo pido de corazón porque además yo, como muchos, queremos regresar a Venezuela. Nosotros no tenemos vocación de migración y esto que tenemos acá no es precisamente un exilio dorado. Pero pareciera que eso no se entiende. Pareciera que eso estamos arando en el mar y el odio entre opositores de verdad fortalece a Nicolás. Esa es la gran estrategia de Nicolás. Más allá de la trampa, del ventajismo, él sabe que si todos los opositores, si todos los que no queremos a Maduro salimos con un solo candidato el día de las elecciones, miren, no hay trampa que valga. Se los aseguro que no hay trampa que valga, pero entonces seguimos con que traidor, con que ladrón, con que delincuente, insistimos en candidaturas que el chavismo no va a aceptar porque está claro lo que él quiere, lo que él busca. Vendrá el momento de corregir, pero primero salgamos de estos tipos. Y por eso es que está ganando el chavismo, por ese enfrentamiento. La fractura, la desunión, la pelea entre hermanos, el odio entre hermanos es el arma secreta, es la gran estrategia de Nicolás Maduro. Quería decirles esto, hacerles esta reflexión y a algunos no les gustará, pero no hay manera. No hay manera de salir. Si no nos unimos, no nos tapamos la nariz y olvidamos las diferencias por un tiempo mientras salimos de estos tipos, que aún ganando un opositor tiene que enfrentarse a una Asamblea Nacional chavista, tiene que enfrentarse a un Poder Judicial chavista, tiene que enfrentarse a unas Fuerzas Armadas rojas, rojitas y fundamentalmente chavistas, tiene que enfrentarse a desarmar un país que ha sido armado en bandas donde está metido no solamente el narcotráfico, sino los grupos terroristas. Fíjense el reto que va a tener la oposición de llegar a ganar. Y la única manera de enfrentar eso es con unidad. Con unidad. Bolívar decía, unidad, unidad, o la anarquía os devorará. Aquí hay opositores, pues, que prefieren seguir viendo a Nicolás que ver a un opositor. Yo quiero primero salir de Nicolás. Lo demás vendrá por añadidura. Las bendiciones del Padre Celestial me disculpan lo malo. Que la fuerza, mucha fuerza acompañe al pueblo de Venezuela. Les recuerdo que me sigan en Twitter, en Instagram, en TikTok como @AngelMonagas. También estamos en los podcasts de Google, de Apple. Y tenemos también nuestro canal de YouTube. Aparte de este canal donde graciosamente pues a mí me permiten hacer estas reflexiones. Que la fuerza los acompañe y que el Padre Celestial toque los corazones de todos y cada uno. Me estaba recordando un versículo de Mateo. Jesús sabía que iba a ser crucificado, que iba a morir por nosotros. En este momento le pedimos a los líderes opositores que den ese paso. Además, todos esos equipos regionales que van a quedar con los crespos hechos, porque si se juega la abstención, después ellos no van a venir a aspirar porque la gente se los va a decir.
y además se les fraguaron sus planes, sus proyectos, que en política también es válido. Y sobre todo el país, los jóvenes sobre todo. Feliz día para todos.